raro tener que tirar esto. Desde esa culpa es que surge este producto. ¿Qué es aquello que no se mueve o no evoluciona? Lo muerto. Hay como cierta neofilia, adoración por lo nuevo. Lo que yo logro es reordenar eso para obtener algo nuevo. Going no es otra cosa que el ruido que uno recuerda cuando una goma cae. Por más que no lo haga, uno la recuerda como going. Going. Una asociación prácticamente infantil. Cuando me preguntan cómo se me ocurrió, están esperando una respuesta que yo en general no satisfago. Me imagino en unos años algún bisnieto juzgándome por aquello que no haya hecho porque su planeta dentro de 20 años sea respirable. Desde esa culpa es que surge este producto. Por un lado está mi idea de sustentabilidad, mi culpa por mis bisnietos. Creo que tengo cierta facilidad para ver el futuro de una cosa en desuso. Rolling, Rolling, yeah. rolling, Rolling on the river. rolling on the river. Going es un sillón que está generado a partir de una estructura muy resistente que se obtiene a partir de un neumático de una medida determinada, que es la de ómnibus o la de camión. Vimos que se depositaban en cementerios de neumáticos estos elementos y podían ser rescatados y utilizarse para hacer este sillón. La idea fue tomar este elemento como estructura que es sumamente resistente, se le colocan 4 patas, una funda y puede ser utilizado como sillón. En el hueco, en el interior del toroide, van incluidas las patas y esto se puede llevar a su lugar rodando. Y en el hueco también entraría esto, que es un apoyapié hecho con un neumático. De este lado, que parece cuero pero está realizado con cámara de auto, y de este lado es para utilizarse descalzo. Y bueno, no tendrían por qué hacer este sillón, podrían hacer esto y usarse como almohadón, digamos, como un puff. Sí, uno se puede sentar acá. Para chicos y para grandes. Rolling, 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 yeah. rolling, Rolling on the river. rolling on the river. Hay como cierta neofilia, adoración por lo nuevo. Es antropológico. ¿Qué es aquello que no se mueve o no evoluciona? Lo muerto. Digamos, hay una pulsión de vida en el ser humano que moviliza a estar siempre en contra de aquello que muere, por eso nos genera rechazo. Entonces siempre vamos a estar proyectando o queriendo lo nuevo. Yo justamente me acoplé a esta necesidad de tener algo nuevo y generé este concepto. Yo lo que creo es que algo nuevo siempre es algo que surge de un ordenamiento de cosas conocidas. El neumático existía, los tubos existían, yo me dedico a muebles, o sea, de alguna manera no hay cosas nuevas. Lo que yo logro es reordenar eso para obtener algo nuevo. Es lo que más tenía a mano, tenía un neumático, tenía unos tubos y yo sabía hacer muebles. Entonces, por eso es que surge este producto. Es común que yo, digamos, tenga algo que me gusta y digo, qué raro tener que tirar esto. En algún momento estoy seguro que para algo me puede servir y me termina sirviendo. Eso la gente se da cuenta cuando lo uso. Pero eso no solamente en lo cotidiano, sino que para hacer los productos que hago en esta empresa, en Buró, es muy común que no haga matricerías nuevas. Yo voy utilizando las matricerías que para determinados productos dejan de utilizarse y los voy utilizando en otras sin forzar las situaciones. Eso es importante, ¿no? Porque no tienen que verse objetos o elementos que vienen de otro lugar y que generan interrogantes y no se sabe bien por qué están ahí. No, eso es lo que hay que diseñar, ese reuso. Y Going, de alguna manera, es lo que hace. Diseña un reuso, utiliza un elemento, pero no lo expone. Lo pone donde hay que no mostrarlo. Lo utiliza como estructura y podemos obtener, a partir de un elemento usado y desechado, uno realmente nuevo que se percibe como nuevo. Lo interesante es que el ciclo de vida de este producto, no solamente que extiende la de un producto que ya ha muerto, sino que el ciclo de vida de este producto es realmente muy largo, porque uno le cambia la funda y obtiene un nuevo sillón. Lo demás es indestructible. Si bien tiene su propia identidad, yo no perseguí, digamos, que tenga una nueva forma. Nos dimos cuenta que poniéndolo en determinada posición, naturalmente uno se podía sentar. Hay como un instinto para utilizar una forma para una función. Las cosas tienen que comunicar, ¿no? Y ser francas. Y bueno, acá fue un tanto instintivo. Es la mejor manera de convertir una rueda en asiento. La mejor manera que yo vi, por supuesto. Going puede salir muy poco. Esa es la idea. Si alguien se da maña para hacer la funda y para colocar 4 tubos en la parte inferior,
Te diría que prácticamente gratis, lo que cuesta la tela. El concepto de esto no fue lucrar, simplemente es ayudar a recuperar un montón de neumáticos que hoy se están apilando o que hay que reciclarlos. Y reciclarlos significa seguir utilizando energía para poder hacerlo. De esta manera, con 4 agujeros y hacer una funda, ya obtenemos un sillón. Es mucho más beneficioso reusar que reciclar. En realidad uno siempre piensa que la rueda sirve para rodar y no siempre sirve para rodar. Sirve para descansar. La rueda sirve para descansar.